Hola chicos, buenas noches. Ya veo que se van conectando, me da mucha ilusión. Como el tema pueda ser también, como pasó anoche, un poco larguito, trataremos de hacerlo dinámico. Yo creo que vamos a empezar para no tener problemas en el horario. Así que son las 7:01, voy a compartir pantalla. Ahí estamos ya. Bueno, el tema de hoy es nistagmo y pues le puse y sin embargo se mueve porque cómo se mueven los ojos en el nistagmo y desde ahorita les digo que tengo la camiseta bien puesta. Miren, aquí está también la ola, esta maravillosa ola que nos recuerda las pinturas del 1860 más o menos, la ola de Kanagawa, en donde los pescadores que vienen de esta población japonesa, ahí atrás el monte Fuji maravilloso, a pesar de encontrarse con esta ola de terror, avanzan y llegan victoriosos a buena tierra. Así que eso es lo que yo espero cuando ustedes se enfrentan ante las olas del nistagmo, que no los apanique, que no entren en terror. Cuando hablamos de un tipo de nistagmo, estamos frente a una persona que llega a la consulta, se le mueven los ojitos y dicen, ¿por dónde empezaré? Ustedes van a encontrar muchas clasificaciones en los libros. De manera muy general, lo que quisiera decirles es que no es necesario aprenderse todas las clasificaciones, pero sí tener una idea más integral de la forma ante la que están presentando y lo más importante, las causas. Ustedes encontrarán en la clasificación que dice idiopático. Y siempre tenemos que ser muy críticos, se los digo, como se los dije ayer, no crean todo lo que dicen los libros. Idiopático sí significa propio de, y el nistagmo no es propio del ser humano, así que no tendría por qué haber un nistagmo solo por sí. La mayoría de los nistagmos denominados idiopáticos, porque no conocen la causa, pasan a ser canalopatías familiares de transmisión genética. La mayoría, además, pueden estar asociadas a distrofias retinianas. Entonces, si no se encuentra la causa inmediatamente, no quiere decir que no continuemos buscándola, porque siempre hay una posibilidad de daño. Me gustaría que mantengan en la mente cuando están frente a un estrabismo o un nistagmo de alteración temprana, porque seguramente se va a asociar, y lo voy a insistir mucho, con daño del sistema nervioso central. Es el momento en que las vías visuales, como lo vieron ayer, se están formando simultáneamente a todos los elementos y lóbulos cerebrales. Es muy fácil pensar que si un niño tiene una lesión de primer trimestre de gestación, probablemente ni siquiera traiga cerebelo. Eso es lo más común. Y las alteraciones de gestación tardías, como cuando hay un niño que ya está muy bien formado, pero que falla su crecimiento intrauterino, empieza a haber una pérdida de peso, un oligodramnios, etcétera, o bien nace prematuro y tiene hidrocefalia, o tiene leucomalacia, o tiene una microcefalia por Zika. Entonces ya sabemos que vamos a estar ante alteraciones de otro tipo y vamos a buscar otras cosas. Si está asociado a enfermedades oculares, pues hay que revisar si viene con una catarata congénita, alteraciones de la retina, persistencia de vitrio primario, malformaciones, etcétera, atrofia del nervio óptico, un coloboma. Y si está asociado a enfermedades neurológicas, pues aquí lo importante es la vida del paciente, ¿verdad? Si fue después de un traumatismo, si está debutando con esclerosis múltiple como en los chavos jóvenes, si tiene alteraciones del oído que son comunes en los adultos, infartos, CBC, etcétera. Entonces, realmente lo que nos interesa es saber, ¿es congénito o es adquirido? ¿Es congénito como de qué tiempo y asociado a qué lesiones? ¿Y es adquirido muy bien asociado a qué causa? Eso es lo más importante. ¿Por qué la palabra congénito también es difícil de entender? Congénito quiere decir que lo trae al nacimiento, no es igual que genético, ¿de acuerdo? Esta nena tiene una enfermedad genética, de transmisión genética, tiene un síndrome de Meckel, es una ciliopatía. Si es una ciliopatía, ¿se imaginan cuándo empezó la lesión?
en las primeras semanas de gestación y esta nena con la vida va a empeorar. Así que su nistagmo con el que nació va a ir a peor, ya peor. Entonces tenemos un nistagmo que es de transmisión genética, que es de aparición congénita y que todavía va a continuar con fenómenos de empeoramiento adquirido. Fíjense cómo eso nos va a llevar a ir tratando de entender cada caso y cómo no hay reglas de cocina. Cuando estamos preparando el plan sobre un nistagmo, lo más grueso entonces es decir, ¿es congénito o es adquirido? Y eso es lo que tendrían que contestar si en el examen del consejo les preguntan, a ver, háblame de nistagmo. Bueno, primero tenemos que separarlo en congénito y adquirido. Congénito, causas genéticas, causas de primer trimestre, causas de último trimestre, prematuridad. Adquirido, enfermedades, trauma, etcétera. Una vez que estamos dividiendo esto, ya tenemos que pensar qué tan comprometida está la salud y qué estudios queremos hacer como para continuar al tratamiento. Y durante el diagnóstico, a veces tenemos que establecer ya normas de tratamiento porque no podemos estar esperando hasta que aparezca algo. A veces no aparece. Entonces hay que favorecer la fijación, hay que corregir todos los daños que veamos y por supuesto aquí entra nuevamente que si son bebés tan pequeños necesitamos toxina botulínica porque no los podemos operar, no a esa edad. Y finalmente cuando ya avanzamos en el diagnóstico, el niño ya está estable, ya medicamos, ya pusimos toxina, etcétera, pasamos a cirugía. También hay elementos de mantenimiento como los que iremos viendo. Cuando es adquirido, otra vez el diagnóstico es el más importante y dependiendo de la enfermedad van a haber recaídas y dependiendo también de eso, probablemente lo que más necesitemos sea toxina botulínica y elementos de tratamientos no quirúrgicos. Entonces ahí ustedes pueden tener la etapa de diagnóstica, cómo rápido se mezcla con la rehabilitación y con el control del paciente. Hablemos un poquito de por qué se produce un nistagmo. Tenemos una falla en los sistemas supranucleares, vestibulares y motor visual. Ya ayer hablamos un poco de los sistemas de seguimiento, ¿se acuerdan? Pero los vamos a seguir mencionando. Supranuclear son todos los controles de los lóbulos del deseo de mover los ojos. Vestibular, saben que se formó en cuanto apareció la bipedestación. Las fuerzas de gravedad hicieron cambios en el enderezamiento del tronco, del cuello y de la cabeza para generar un sistema laberíntico de control del movimiento y de la posición, de la propiocepción y de la sensación de gravedad en relación con la Tierra. Y por supuesto, el sistema motor visual, que depende de diferentes entradas de control, como son los movimientos sacádicos y de seguimiento. Si hablamos de 3 causas básicas, podríamos decir que va a haber una alteración en el nistagmo del control de seguimiento, del integrador neural y del sistema vestibular. Cualquiera de esas están fallando. Y ahorita puede ser que las palabras parezcan muy raras, pero verán que al final, en un ratito, lo habrán entendido. El sistema de seguimiento aparece cuando el nene, a los 2 meses, quiere empezar a coordinar la mirada y cuando quiere voltear hacia un lado, no es sana y hay una sacudida contraria. Por eso se dice que el nistagmo es una anomalía del sistema de seguimiento, porque aparece ante el mal control con un movimiento anormal. Falla del integrador neural. Recuerden que a nivel del puente tenemos los integradores de la mirada horizontal que también van a controlar finalmente por el fascículo longitudinal medial los controladores de la mirada vertical en el mesencéfalo. Cuando hay una falla y vean que la pontina está unida con el sistema vestibular, va a aparecer un nistagmo. Y el sistema vestibular, que es el oído, va a coordinar la posición horizontal de verticalidad que ya dijimos, gravitacional, y su daño puede provocar también un nistagmo. Así que ahí tienen ustedes 3 causas, una que es muy congénita, que es la falla del sistema de seguimiento, una que puede ocurrir en cualquier momento, que es la falla de los integradores pontinos, y una que ocurre más en los adultos mayores, que es la falla del sistema vestibular. Esto es para que recuerden de manera muy rápida lo que estamos hablando. Todos los núcleos
del octavo nervio, la entrada de los semicírculos del oído hacia el área pontina, donde van a estar los núcleos pontinos, las neuronas omnipausa que están aquí en el rafé, núcleos del rafé de la línea media, y finalmente el fascículo longitudinal medial que comunica tanto el sistema pontino como el mesencefálico para que los ojos se muevan. Así que es de manera muy fácil ver de golpe sistema pontino, sistema mesencefálico, sistema vestibular. Hablemos de la falla del sistema de seguimiento. Entonces, ya dijimos que al nacer el bebé intenta mover los ojos, hay una alta ganancia anormal en la mirada contraria que jala nuevamente y evita la correcta realización del movimiento de seguimiento ante el deseo de ver a la derecha. Y esto genera una oscilación. Eso se llama teoría de control, que es un cambio descontrolado en la ganancia eléctrica, que resulta en un nistagmo, ustedes lo van a ver en los libros, que dice pendular o de Yerk. Cuando es una alteración pontina, lo mencionan como fuga del integrador neural. Puede verse, por ejemplo, después de una parálisis, el músculo se quiere recuperar y aparece un nistagmo en la mirada de abducción final. Es un nistagmo evocado con la mirada o nistagmo de mirada parética. Y obviamente, después de una parálisis que seguramente fue a nivel pontino, por eso habla de una alteración como si fuera posparalítica. Los ojos no mantienen la posición excéntrica y regresan al centro con una velocidad baja en un movimiento pasivo resistido por las fuerzas de los tejidos blandos. El defecto puede ser en el tallo cerebral, en los integradores neurales o sus conexiones, como por ejemplo el cerebelo. Cuando tenemos una lesión del sistema vestibular, entonces hablamos del laberinto, de la cóclea, de los nervios, de los núcleos del octavo par y un desequilibrio de todos los sistemas optoquinéticos. Cada vez que queremos mover los ojos, primero parte de un deseo de movimiento en la corteza superior. Esa corteza superior dice, hay que mover los ojos a la derecha. Muy bien. Entonces viene el control de movimiento por todo el tallo, colículo superior, tallo. Viene el aviso a los integradores neurales controlados por el sistema vestibular, porque depende de cómo los vamos a mover, si estamos parados, acostados, inclinados, torciendo la cabeza, si estamos bailando, si estamos girando, etc. Parte una neurona excitatoria con el deseo de la orden de mover los ojos, que se va a través de interneuronas para mandar el comando nervioso. Las inhibitorias tienen que controlar a los antagonistas, que son las neuronas de pausa, y finalmente una interneurona toca a una motoneurona para que se mueva el ojo. Otra vez, sistema vestibular da el estímulo al integrador pontino, el integrador pontino informa al puente, el puente controla a través de las omnipausa, inhibe el lado contrario, llegan a los núcleos paramedianos, recuerden que dice formación reticular paramediana pontina, donde están los subnúcleos integradores de las interneuronas, llega a una motoneurona del sexto nervio y el ojo se mueve. Pero si el deseo es de mirar hacia arriba, el integrador manda el comando hacia los núcleos mesencefálicos y a la primera motoneurona para que el tercer nervio se active y el ojo suba. Bueno, si el integrador neural está dañado, la señal de paso no puede mantener la posición, las omnipausa no controlan a las contrarias que empiezan a sacudir, se llaman neuronas burst, y esas, al no ser controladas, generan un nistagmo. Las excitatorias de ese lado siguen descargando y aparece un nistagmo. Otra vez, repasemos. Hay un sistema de envío aferente de la imagen que puede estar interrumpido por una lesión. Hay un sistema de fijación, hay un sistema de movimiento rápido sacádico, hay un subsistema de seguimiento, hay un sistema vestibular y los integradores neurales. Todos estos son sistemas para mover los ojos.
Si hay una lesión aquí, va a haber nistagmo. Si hay una lesión aquí, va a haber nistagmo. Si hay una lesión aquí, va a haber nistagmo. Si hay una lesión aquí, va a haber apraxia. Y eso lo vamos a ver mañana. Bien. Por lo tanto, si yo quiero encontrar dónde está el error, tengo que controlar que todos los subsistemas estén bien. Si aquí hay una lesión que me está mandando porque el niño nació una catarata congénita, yo qué sé, va a empezar a mandar un error sensorial. El control supranuclear va a mandar un error de salida, los ojos tiemblan, los movimientos oculares ya no se controlan bien, los ojos tiemblan. El sentido propioceptivo de imagen ya no es bueno porque el sistema vestibular no lo controla, los ojos tiemblan. Los integradores pontinos ya no sirven, los ojos tiemblan. O sea, fíjense cómo todo en el cerebro va a causar error. Y entonces aquí es donde tenemos que actuar y ahí van a entrar las medicaciones a diferente nivel y los vamos a ver al final. Si tenemos la presencia de una persona con nistagmo, lo menos que podemos decirle es para eso no hay tratamiento, ¿vale? Entonces, ¿qué exploramos? Su posición al frente y sus movimientos. ¿Con qué frecuencia está el nistagmo? ¿Con qué amplitud es la onda del nistagmo? Como si fuera la ola de Kanagawa. Y obviamente eso nos va a dar la intensidad, si es fuerte o si es leve. Y así ponemos fuerte y así ponemos leve. La zona nula es donde el nistagmo disminuye al máximo. Punto nulo. Y la zona neutra es en donde invierte el sentido del nistagmo. A veces es la misma zona, pueden coincidir. La dirección del nistagmo es para dónde bate, si es vertical, si es horizontal, si es torsional. Y le ponemos el nombre a la fase rápida, aunque pareciera que la lenta sea la patológica, se le pone por nomenclatura, por generalidad mundial, la dirección del nistagmo según la fase rápida donde se vea batiendo el ojo. Si es pendular, lo escriben como si fuera una flechita a ambos lados, que es el que tiene igual movimiento para ambos lados. Y si es jerk o en sacudida, que es el que hace esto, una fase rápida y una lenta, se escribe solamente hacia la dirección del nistagmo en forma leve o en forma intensa. Bien, ya lo dijimos, si tiene la misma velocidad en todas las direcciones se llama pendular, es muy fácil, ¿verdad? Y si sacude más en una que en otra, que es la que tiene fase rápida, se llama jerk o en sacudida. Y ya dijimos que la dirección está definida por la fase rápida y que la amplitud más la frecuencia nos va a dar la intensidad del nistagmo. 3 en 1000 personas tienen nistagmo. A ver, este video debería correr. Sí. Ahí lo tienen. 3 en 1000 personas. Neurológicos pueden llegar a ser 7 en 10,000. Nistagmo infantil con baja visual, pues ahí lo ven, como 5 en 10,000. Es más frecuente en raza blanca europea. Y el síndrome de nistagmo infantil se presenta 1 en 6,000 personas. Bueno, probablemente mucho de eso ya saben que no está diagnosticado. Aquí tienen un niño albino, es común encontrar en el albinismo. ¿Por qué nos preocupa el albinismo? Porque no todos son blancos y la gente no puede creer que tiene una enfermedad albina en un chico morenito, que es lo más común en México, y eso hace el grave retraso de los nistagmos. ¿Qué tenemos que hacer para un diagnóstico? Una exploración completa, estudios de gabinete, siempre, siempre, por favor. No podemos saber si ese niño tiene una lesión cerebral, un síndrome de West, algo más grave que hay que tratar. Hay que hacer estudios de laboratorio según la causa, un diagnóstico siempre multidisciplinario con el neuropediatra, el neurólogo según el caso. Y por favor, nistagmo congénito sin causa aparente, piensen en albinismo. El nistagmo optoquinético, vamos a decir que es el que exploramos con un tambor y que es una sacudida normal del sistema vestibular, como cuando ustedes ven a una persona que va en el metro y va viendo la estación y tiembla los ojitos. Eso es normal. Puede ser provocado por estímulos vestibulares o por el tambor optoquinético o el patrón, la barra de líneas optoquinéticas. Todos nos encanta tener uno en el consultorio porque nos gusta a veces explorar con ellos. Y va a haber un movimiento de seguimiento con fase lenta y recuperación
de la fase rápida. Aquí no es patológico y siempre debe explorarse la simetría cuando estamos estimulándolo. Miren esta nena. ¿Qué tipo de oscilaciones vamos a ponerle según lo que se presente? Miren este desvío que hace esta nena. Esta nena estaba debutando con cataratas congénitas por galactosemia. Podemos encontrar flóter, opsoclonos, ocular bobbing, mioquimias del oblicuo superior o formas de nistagmos YER, pendular, mixtos, cambiantes. O sea, imagínense que en el examen del consejo les dicen, háblame de las formas de nistagmo. Ah, sí, cómo no. Le puedo explicar qué es una pendular. Le puedo explicar qué es un jerk. Le puedo decir la diferencia de un flóter y de un opsoclono. Y así ustedes pueden ir desarrollando bien un tema. Los vamos a ver más adelante. Nistagmo de mal desarrollo funcional. Vean lo que pasa. El paciente no tiene nistagmo a la vista, pero cuando se tapa un ojo, aparece un nistagmo, ahí está, de oclusión. Este nistagmo que antes se llamaba latente, y ustedes muy elegantemente van a decir, perdón, doctor, no se llama ya latente, se llama nistagmo de mal desarrollo funcional. Esto es una alteración de la binocularidad. Y este nistagmo ocurre, como ustedes ya lo vieron, al interrumpir la binocularidad nada más. Es una lesión temprana de la corteza estriada, imbalances vestibulares, falla egocéntricas del sistema optoquinético, propiocepción alterada, persistencia filogenética de la retina nasal. Se encuentra muy comúnmente en las endotropias congénitas y en la DBD. Y es más común en los sindromáticos, como en el caso del síndrome de Down. Espasmo nutans es una oscilación pendular, un nistagmo pendular que se acompaña de cabeceo. Aparece más o menos entre los 4 meses de edad, desaparece hacia los 3 años, dejan de cabecear, dura 1 a 2 años y eso es muy fácil decir, mire señora, yo le voy a asegurar que con esto que le mando, el niño se cura. Y van a decir, qué buena es la doctora. No, es que ustedes ya sabían que era un espasmo nutans y que se le iba a quitar. A veces solamente es un tránsito de la maduración cerebral sin persistencia de enfermedades, pero siempre hay que cuidar, porque no vaya a ser que hayan otras cosas. Oscila en cualquier dirección, es de alta frecuencia, francamente asimétrica, disconjugada. No crean que el nistagmo va con la cabeza y no crean que la cabeza está compensando el nistagmo, como a veces se pensaba. Se puede asociar endotropia congénita al nistagmo de mal desarrollo funcional o antes latente, a la DBD y a la ambliopía. Por eso siempre hay que buscar otras causas. Y generalmente, pues aquí dice que se asocia más a personas en bajo nivel socioeconómico, pues por la falla de diagnóstico y la transmisión genética. La raza negra, la deprivación de luz, sobre todo animales de experimentación que los guardan en obscuridad, alteraciones por daños alimentarios, epilepsia, raquitismo, drogas y alcohol maternos. Síndrome de nistagmo infantil o congénito, que van a encontrar en los libros, que es un daño del sistema de estabilización y control y fijación, alteración del sistema de seguimiento, ya lo dijimos, optoquinético, de fijación, vestíbulo ocular. Se usa el nombre ante la ausencia de lesiones. Es un error, ¿verdad? Entonces, no quiere decir que va solito, idiopático, no, ¿ok? Y puede también estar asociado a malformaciones o enfermedades muy evidentes en el niño. No confundir con el espasmo nutans en estos niños con espasmo infantil no tiene por qué haber cabeceo, ni con el nistagmo latente, ¿vale? Las características del nistagmo congénito es que aparece muy pronto a los 2 meses de edad al intentar mover los ojos, como ya lo dijimos, es binocular, puede tener diferentes componentes, presenta periodos de quietud, puede presentar periodos de fobiación, empeora con la fijación y el estrés. Si ustedes le dicen al niño, ¿qué letra ves ahí? ¿Qué letra ves ahí? Si lo ponen nerviosos, va a temblar más. Desaparece al dormir. Disminuye en algunos puntos nulos. Algunos niños que tienen la fortuna de menor nistagmo en puntos nulos o haciendo visquito en convergencia. Y puede asociarse a estrabismo y a otras lesiones. Aquí ven ustedes una nena con nistagmo, vean la tortícolis que adopta para temblar menos y tiene aniridia.
Entonces, sí es un nistagmo congénito porque es de nacimiento, pero es asociado a una enfermedad que además puede tener el peligro de un tumor de Wilms. Otra vez, decir que el estudio de los familiares con nistagmo congénito, de un niño con nistagmo congénito, sus familiares pueden tener, los padres, falla en sus movimientos. Por lo tanto, pudiera ser solo la manifestación de una transmisión genética de alteración del movimiento ocular. Y se asocia a transmisión dominante ligada al X, canalopatías congénitas, que es lo más común, como la ataxia episódica tipo 2, las formas dominantes del cromosoma 6p12 y las mutaciones del gen FRMD7, que es importante en la formación del mesencéfalo, cerebelo, médula y retina, o con 5 locus para nistagmos en el gen NIS 1 a 5. Pero también puede ser multifactorial, porque puede ser por inflamación, puede ser por una infección intrauterina, puede ser por mal desarrollo, y el niño va a tener un sufrimiento con el que nace con un nistagmo. La calibración del sistema motor es un proceso activo embriogénico que continúa después del nacimiento. Por lo tanto, ahí va a partir un mal desarrollo de la visión justamente cuando el niño abre los ojitos e intenta las miradas. Ya dijimos que puede asociarse a daños y el número 1 que hay que descartar siempre son las distrofias retinianas, las hipoplasias de nervio óptico, la catarata congénita y, como ven, a veces el niño ya trae un mal desarrollo embrionario. Por lo tanto, eso nos quita la clasificación que venían en los libros de nistagmo sensorial y motor, porque ya vemos que no responde solamente a que el ojo tiembla porque los músculos están mal. ¿Cómo va a ser un nistagmo motor, verdad? Entonces, generalmente vamos a hablar de malas funciones cerebrales. Lesiones que pueden estar asociadas en el nistagmo congénito, la hipoplasia foveal, la catarata congénita, el albinismo, enfermedades retinianas, las anomalías de segundo nervio, el espasmo nutans por sí solo, el daño cortical como en el prematuro, las malformaciones, etcétera. Ventana de foveación. Es el espacio, el tiempo en que el ojo se encuentra más o menos 0,5 grados. Ya hablamos que los grados es el ángulo en que se abre el movimiento del estímulo y se mueve con menos de más o menos 4 grados por segundo. Esa quietud se llama ventana de foveación y permite que el niño pueda mirar y pueda mejorar o desarrollar capacidad visual. Entonces, entre más tiempo sea la ventana de foveación más amplia y más duración, el niño tendrá mejor visión. Eso es súper importante porque es nuestro principal motivo de tratamiento muy temprano en el nistagmo congénito. En este dibujo de Del Oso, que es uno de los más inteligentes personas en el mundo que ha estudiado sobre nistagmo, él tiene nistagmo porque es una persona con albinismo, ha estudiado estos nistagmos que se llaman en orejas de conejo, que a pesar de ser una oscilación enorme, el niño mueve los ojos de manera con una gran amplitud, pero fovea. Y entonces estas pequeñas áreas de foveación permiten que el niño tenga tal vez buena visión. Eso es lo importante, que aún con oscilaciones enormes, el sistema motor ocular puede fovear con precisión y favorecer el desarrollo visual. Ahora, ¿qué es la zona nula? Es el punto en donde disminuye el nistagmo. Como dicen algunas personas, punto de bloqueo, no se llama punto de bloqueo, se llama zona nula. Y en este caso, por ejemplo, este niño, ustedes ven que este niño la tiene aquí arriba. Él baja la mirada porque su zona nula, donde menos tiembla, está aquí arriba, es molestísima. Así que vean cómo tenemos que esperar hasta que el niño encuentre su zona nula. Y eso ocurre hacia el 1 año y medio de edad. Por eso no podemos operarlos tempranamente, porque esperamos a que encuentre una zona nula, ojalá, para poder operar el nistagmo y poder operar también la zona y traerla más al frente y que el niño pueda caminar de frente. Y la zona neutra, recuerden que es donde se invierte la dirección del nistagmo y que a veces pueden coincidir.
La importancia de la zona nula es que condiciona la tortícolis, que permite este uso de la zona nula y se llama tortícolis compensatoria. Estudios que tenemos que hacer dependiendo de la enfermedad del niño, pues todo lo que sea importante. Si aquí tengo una nena con un Joubert, pues a lo mejor tengo que hacerle estudios genéticos, tengo que pedirle una resonancia, encontrar el signo de la muela por agenesia cerebelosa, del vermis cerebeloso, etcétera. Si tenemos una enfermedad sistémica o neurológica, un neuroblastoma, pues a lo mejor queremos hacer niveles de ácido vanilil mandélico. Si tengo hipoplasia del segundo par, a lo mejor voy a sospechar en agenesia de cuerpo calloso. En fin, dependiendo de la causa, voy a pedir los estudios que quieran. El primer tratamiento para nistagmo, y ya vieron por qué tiene que ser inmediato, son los no quirúrgicos. Ahí estoy poniendo toxina a un bebé de manera temprana para que deje de mover los ojitos. Las ventajas de la toxina es que se puede poner inmediatamente, puedo repetirlo las veces que yo quiera, en lo que me entero si el niño tiene una enfermedad seria o no seria, yo ya lo estoy tratando, ¿de acuerdo? Y me permite corregir mejor con lentes los defectos refractivos porque la mirada está más quieta y está al frente. Si trae un estrabismo, puedo corregir el estrabismo también con todo y toxina, o puedo combinar algunos tratamientos junto con la toxina. Y lentes de contacto, algunos niños, algunas personas con nistagmo, reduce la oscilación por la irritación del trigémino corneal con el lente de contacto. ¿Cuándo aparece la tortícolis? Ya lo dijimos, aparece pasado el 1.5 años, cuando encuentran un punto nulo, pero no siempre es por un punto nulo. En este caso, este nene tiene una catarata en este ojo, y en este ojo hace una tortícolis para usar, por ejemplo, su ojo por una retina residual en esa área. Entonces, fíjense bien, también la causa de la tortícolis. A veces puede ser para mejorar la visión, como el punto nulo. A veces puede ser porque quieren mantener la fusión. A veces puede ser porque es el único pedacito de retina que les quedó, como en los prematuros. O puede ser para evitar el aumento del movimiento, el defecto del movimiento, o aumentar las separaciones de las imágenes en los casos de exotropias grandes. El niño además hace tortícolis para separar todavía más la imagen. Pasemos a nistagmo adquirido. Vean, esta señora se acuesta y en cuanto estimulamos el sistema vestibular, vean esta oscilación que se genera. Esta oscilación está provocada por la estimulación de los semicírculos del oído. Es una disfunción en el nistagmo adquirido. Si tenemos una lesión vestibular, ya vamos con la segunda causa. El primero fue congénito, falla del sistema de seguimiento. Este es nistagmo adquirido, lesión vestibular. Puede haber una disfunción del órgano final, de los nervios o del complejo vestíbulo nuclear. Puede haber, aquí la diferencia es que recuerden que las personas ya maduraron su visión, ya tienen buena visión y al aparecer un nistagmo adquirido, lo que van a tener es osilopsia, que quiere decir que se les mueve el planeta. El niño con nistagmo congénito no tiene osilopsia. La persona con nistagmo adquirido tiene osilopsia. Además, si tiene problemas del sistema vestibular, es común que vaya acompañada de vértigo, de mareo, de náusea y de skew deviation. Por favor, les voy a enseñar también un skew deviation para que lo sepan ver. Se acentúa al acostarse sobre el oído afectado, en la hiperventilación, cuando los ponen a respirar, por vibración mastoidea, por maniobras de Valsalva o por sacudida de la cabeza, que a veces es lo que tenemos que hacer para revisar el nistagmo. Aquí lo ven otra vez, están acostando a la señora y vemos cómo al acostarse sobre este oído empieza a batir los ojitos. Bien, hay un retraso entre el nistagmo y el vértigo. Después se puede fatigar, en el nistagmo posicional periférico se fatiga y luego aparece otra vez el nistagmo, como vieron ustedes en la señora. Es común que haya fatigabilidad y no crean que el paciente está todo el tiempo latiendo continuamente. La variedad periférica que le llaman vértigo posicional paroxístico benigno es el más común en canalolitiasis por litos
de los sistemas, de los canalículos y de los otolitos del oído. Pero también puede ser secundario a trauma craneal. Ahora veamos cuando son adquiridos, pero baten de manera vertical. Vean, este es torsional, ¿ya lo vieron? Aquí, vean este de manera vertical y este downbeat, que además tiene una disociación y se vuelve en balancín, como le llaman siso, parecido a este. Vean cómo está en balancín. Ajá. O en sub y baja, como le quieran llamar. Cuando late hacia abajo, que es el nistagmos en downbeat, es un nistagmo vertical con fase rápida hacia abajo. Es el más común. Si ustedes ven un nistagmo vertical, lo más común que vean es que bata hacia abajo y no se meten mucho en problemas, ¿ok? Es el más común el downbeat y generalmente la lesión va a estar aquí en el control del cerebelo hacia el primer núcleo pontino del control de la mirada, que es el vestibular medial, núcleo de los 4 núcleos del octavo nervio craneal, a donde llega la información de los semicírculos. Hay una falla del flóculo cerebeloso al sistema vestibular con un movimiento lento hacia arriba y respuesta rápida hacia abajo. También pueden alteraciones del oído, del núcleo hipoglosi, ya lo veremos, de los núcleos del cajal mesencefálico o una ataxia vestíbulo-cerebelosa, o alteraciones de la unión cráneo-cervical, malformación de Chiari, intoxicaciones por litio, esclerosis múltiple es típico, tumores vasculares, canalopatías atáxicas. Si ustedes ven un chavo de 18 años que llega con una semana de nistagmo, no se metió drogas, pues tírenle a esclerosis múltiple. Entonces vean ustedes cómo el sistema pontino que está aquí empieza a mandar comandos a los sistemas verticales de los núcleos mesencefálicos y por eso bate hacia abajo. Entonces tenemos dominancia de los canales anteriores semicirculares. Recuerden que los canales anteriores inervan o no inervan, estimulan el movimiento del recto superior y del oblicuo inferior elevadores. Por lo tanto, al ser dominantes, mandan el ojo hacia arriba con una respuesta hacia abajo de reposición. Ahí está, hay un integrador pontino malo, falla la inhibición del flóculo. Recuerden que al fallar los inhibitorios y no hacer su función, descargan actividades contrarias y entonces vemos un downbeat por lesión del integrador pontino al fascículo longitudinal medial y al mesencéfalo. Cuando late hacia arriba, que es mucho menos común, hay una fase rápida que se dirige hacia arriba. Generalmente pueden ser lesiones más bajas del bulbo caudal, medular incluso, de los núcleos perihipoglosales del intercalado de Staderini y del vago, o de Roller, que es otro de los núcleos del octavo nervio, y al ser núcleos de lesiones de núcleos bajos, van a generar ya una mala coordinación del fascículo longitudinal medial, nuevamente subiendo el comando al mesencéfalo ya desintegrado y disparando hacia arriba. Se presenta muy comúnmente también en esclerosis múltiple, tumores del tallo, encefalopatía de Wernicke, degeneración cerebelosa, fumadores de nicotina, alcohol y antidepresivos. Aquí tenemos otra vez mal control. Aquí ya no es dominancia, recuerden. En downbeat hay dominancia de canales semicirculares anteriores. En upbeat hay una falla de los canales anteriores con predominancia de los posteriores que controlan el movimiento de los depresores del ojo recto inferior y oblicuo superior. Entonces, manda el ojo hacia arriba con una reposición hacia abajo. Lesiones del tallo. Cuando tenemos nistagmos rotatorios, puede haber también lesiones vestibulares. El nistagmo generalmente es de pequeña amplitud, pueden ser lesiones medulares bajas y se ve en enfermedades desmielinizantes, vasculares o neoplásicas. Aquí van a ver toda la desorganización de canales semicirculares anteriores y posteriores, mala información a los sistemas vestibulares, mal control de las zonas medulares y cerebelosas y pontinas.
Y el nistagmo, cuando está descoordinado, se llama enciso o balancín o sube y baja. Es un nistagmo pendular con oscilación torsional, un vector vertical que tuerce y baja. Cuando tuerce hacia adentro sube y cuando baja tuerce hacia afuera. Y la repetición da esta sensación de balancín. También puede ser YER con lesiones mesodiencefálicas o presentarse en tumores, en lesiones del tálamo, enfermedades vasculares, lesiones del tallo, etc. Aquí tenemos entonces un CISO, que es el que ustedes ya vieron aquí. Tenemos toda la desintegración de ambos canales, mala integración pontina y mala formación y coordinación de los integradores mesencefálicos. Lo que le han llamado nistagmo retráctil. Miren, es un chico con un parinó. Cuando intenta elevar, se hunden los ojos y se retraen los párpados. Mal llamado nistagmo, pero lo van a encontrar como nistagmo retráctil. Ya pueden ustedes observar que el parinó de este niño es tanto de depresión como elevación. El síndrome de Parinó, lo veremos mañana, es una parálisis del movimiento conjugado vertical y es una oftalmoplegia. Y se caracteriza porque no pueden elevar la mirada, pero sobre todo por ese nistagmo retráctil que ustedes ven aquí. Ahora lo va a hacer cuando le pedimos que vea para arriba. Ahí está. El ojo se hunde, ¿ok? El número 1 de los Parinó es el pinealoma. Ok, ¿qué es un oxoclono? Ahí lo tienen. Son movimientos rápidos, caóticos, sin ningún sentido, de gran amplitud, repetitivos, que se fatigan y que van en todas las direcciones. La diferencia con el nistagmo congénito, por ejemplo, es que el oxoclono persiste en el sueño, o sea, tiemblan a través del párpado y son multivectoriales, a diferencia de un flóter. El flóter es más chiquito y lleva una sola dirección. Entonces, vean ustedes aquí, se los paso y se los paso. El paciente puede mover en algún momento los ojos y de repente hay un movimiento caótico amplio. En cambio, a ver si este jala, el flóter, vean cómo que es un movimiento rápido, chiquitito. Ahora van a ver, ahí está. La persona tiene los ojos quietos y de repente viene una sacudida que se llama flóter. A ver si lo vuelve a hacer. Ahí está. ¿Ok? También se fatiga y vemos que es un nistagmo pequeño, back to back, dicen, así. Y son lesiones de las neuronas burst que sacuden con una velocidad tan alta que hace temblar los ojos y se fatiga. Bien, vamos al tratamiento. Yo creo que vamos bien en tiempo. Necesitamos, por ejemplo, tirarle a diferentes sitios en el nistagmo. Podemos tener drogas de efecto en la unión neuromuscular y se ha hablado del clonazepam, del baclofen. Se los voy a presentar un poquito en un cuadro. El uso de la toxina botulínica, por supuesto, la cirugía de músculos estroculares y vamos a hablar un poquito de retroinserciones o de disecciones. Aquí estamos explorando un nistagmo vestibular y recordar siempre que en el diagnóstico y en el tratamiento primero iniciamos no quirúrgicos. Por cierto, otras causas de nistagmo adquirido es el masaje al cuello. Recuerden que la lesión de la basilar se produce, el 50% de las causas es el masaje al cuello. Por favor, los cabeceos, no se debe cabecear la pelota de fútbol, los bungees y los bungees de los niños que caen de cabeza sobre el cuello, las lesiones del oído, que se llama fenómeno de Tulio, que después de un concierto pueden regresar con nistagmo, medicamentos como la gentamicina, caídas, golpes a la cabeza. ¿Cómo hacen que la gente practica golpeándose la cabeza en el fútbol americano? Me parece como ni los neandertales harían eso, vaya. Y obviamente tenemos los síndromes de Pica y Aica, en donde podemos tener estas lesiones de la basilar, en la lesión menor, que es la dehiscencia, separación del canal semicircular superior por el ruido. Este es lo que provoca los audífonos con música, que los chavos no se los quitan, pues les genera un nistagmo por lesión de despegamiento, desinserción de los canales semicirculares, o el fenómeno de Tulio por la música de los auriculares o de los antros.
Bien, en el diagnóstico obviamente tenemos que seguir todo lo que ya hemos mencionado, la historia clínica, la enfermedad asociada, la exploración completa estrabológica con nistágmica, etcétera, y de ahí nos vemos al área con el que nos queremos ayudar dependiendo de la enfermedad. Bien, rompiendo las olas, quiere decir que voy a actuar sobre todos los fenómenos que generan la ola, tanto en esta zona, que puede ser en la zona aferente, con cirugía, con gotas de brinzolamida, con lentes de contacto, con toxina botulínica, con prismas en los ojos. Voy a actuar a nivel central con terapia génica, mejorando una enfermedad, por ejemplo, retiniana o con cirugía de catarata, etcétera, la información sensorial. Y la neuromodulación cerebral, a lo mejor con diferentes medicamentos, con neurocirugía si fuera requerido, con estimulación transcraneal, etcétera. Medicamentos. Muchos antidepresivos se pueden usar para evitar una alteración y neuromodular, pero también algunos antidepresivos provocan nistagmo, o sea que ahí está, cuidado con eso. Los antieméticos se usan para el nistagmo asociado a la lesión vestibular. Los antiinflamatorios corticoideos, dependiendo de la causa, como en los fenómenos autoinmunes. Los cuadros para tratamiento para Meniere, también, por supuesto. Los antimigrañosos, porque tienen un fenómeno a nivel vascular en donde pueden actuar en el nistagmo. Vuelvo a decir, depende de la causa. Los anticonvulsivantes, a veces los niños ya llegan medicados o los pacientes ya llegan medicados y pueden ser beneficiados incluso ya para su nistagmo con la medicación que están llevando. Las aminopiridinas y muy nuevo, la acetil de L-leucina, y eso lo vamos a estar observando. ¿Qué voy a usar para un nistagmo? No todos responden igual y no todos necesitan lo mismo. Depende de la causa, depende de la alteración genética, depende del daño adquirido, depende de cómo se comportan los medicamentos, depende de qué voy a tratar, si es congénito o es una osilopsia, y depende también de los efectos secundarios. Esta imagen se las quiero dejar allí porque están más o menos dónde actúan, no se las voy a leer, los diferentes medicamentos. Yo en lo personal uso mucho gabapentina y pregabalina. En niños uso mucho más la memantina. A mí ya no me tocó el baclofen, que fue más anterior, pero recibo niños ya tratados con baclofen. Y mucho más nuevo la clorzoxazona, la 4-aminopiridina, que promete mucho, y la acetil-leucina. Y ahí tienen ustedes los diferentes sitios de acción. Otra vez recordar que en el modelo del movimiento en donde voy a actuar, voy a participar con diferentes medicamentos. Por lo tanto, los medicamentos dependen de qué voy a quitar. Si voy a actuar más sobre las neuronas Burst, si voy a actuar más sobre el cerebelo, si voy a actuar más sobre el sistema premotor, sobre los canales de membrana, sobre el glutamato, etcétera. Por lo tanto, aquí les quiero recordar, para que no se nos pase, cuáles son los nombres de los integradores neurales y que ustedes se sientan muy encantados de que se lo saben. Entonces, a nivel del puente, lo que ustedes en los libros van a encontrar, núcleos del parabducens, formación reticular paramedia pontina. Los integradores neurales están formados por 3 núcleos. El prepósito hipoglosi y el vestibular medial son la entrada. De allí viene el subnúcleo el reticular tegmenti y el pontis caudalis. El prepósito hipoglosi va a mandar la orden de movimiento al tegmenti pontis y al pontis caudalis. Las neuronas del RAFE, omnipausa, van a comandar la quietud a las inhibitorias que están en los núcleos paragigantocelulares. Y todo este movimiento de coordinación pontina lo va a guardar el tracto paramediano y lo puede corregir el núcleo fastigial del cerebelo. Ya están los nombres. No me digan luego que no se lo saben. ¿Quién es el prepósito hipoglosi y quién es el vestibular medial? Ahí van a actuar los medicamentos.
Justamente la inestabilidad del integrador determina la amplitud del nistagmo y pueden ser regulados con gabapentina y memantina. Y la memantina estabiliza los neurotransmisores excitatorios del núcleo fastigial, reduciendo su excitabilidad y disminuyendo las sacadas. Gotas de acetazolamida o de brinzolamida, y por ahí me dicen, es que eso es para glaucoma. Bueno, ya los glaucomatólogos lo han probado mucho para darnos la opción de su seguridad. La acetazolamida funciona sobre todo en nistagmos por canalopatías heredadas, en donde se puede asociar a edema macular y a distrofias retinianas con edema. Entonces, la acetazolamida va a tener un efecto en la reducción del edema, vean qué importante, pero tiene un efecto súper maravilloso en el tendón del músculo. Y eso se los voy a enseñar en un momento. Entonces, en todos estos metaanálisis muy nuevos están las comparaciones entre gabapentina y baclofen, diaminopiridina y placebo, aminopiridina y diaminopiridina. Aminopiridina no se las voy a leer, es solamente para que vean todo lo nuevo que hay en nistagmo. Y la lucha ahorita, la discusión entre usar la diaminopiridina o la 4-aminopiridina como mejor beneficio de los nistagmos. Las dosis bajas, por ejemplo, de la 4-aminopiridina para regular las neuronas de Purkinje o las neuronas paralelas o la concentración del GABA, etcétera, y todos los efectos que podemos lograr con los tratamientos medicamentosos. Aquí está. Este cuadro les concentra a ustedes qué se puede usar. Están las dosis, para qué nistagmo y están las marcas comerciales. A ver si no soy linda, ¿eh? Se los puse ahí, facilito. Ahí está todo resumido. Denle un screenshot porque lo quito enseguida ya. ¿Bien? Y con mucha promesa, los usos de la acetileucina que todavía no se usan frecuentemente. Y que por supuesto es muy diferente el tratamiento con esto, que va a salir muy barato, a 14 tabletas de $200 de la 4-aminopiridina, ¿verdad? Bueno, mucho más recientes, ya les digo, la clorzoxazona y la acetildeleucina. La acetildeleucina que nos promete un efecto maravilloso en la regulación del glutamato, en la mejoría del flóculo y el paraflóculo y en la prevención y el tratamiento de las distrofias hereditarias de la retina. ¿Qué vamos hasta ahora? Que el nistagmo congénito debe tratarse inmediatamente, que hay que favorecer el desarrollo visual, que hay que favorecer la ventana de foveación, tratar el daño visual asociado, estabilizar la enfermedad neurológica. El tratamiento no quirúrgico es el inicial y después pasa a cirugía. Recordar que las olas rompen cercano a la orilla. ¿Eso qué quiere decir? El tendón. El tendón. ¿Por qué voy a cortar el tendón? Aquí tienen ustedes su nene con su nistagmo y aquí ven cómo se aquieta el primer día después de la cirugía. El tendón del músculo está formada por fibras empalizadas, aquí están, y que son muy diferentes las neuronas de no torsión que ustedes ven aquí, de la capa global a la de la capa orbitaria del músculo. El músculo está formado por estas dos capas. La única que llega hasta el ojo es la capa global que tiene las neuronas empalizadas. Si yo las corto, no hay comunicación, por eso el ojo no se mueve. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que libera, qué neurotransmisor liberan las palizadas endings para el movimiento del ojo? Acetilcolina. ¿Por qué me sirve entonces la acetazolamida o la brinzolamida? Para reducir la oscilación del ojo. ¿Ok? Si ustedes le mandan brinzolamida a un niño con nistagmo, estoy casi segura que su maestro les va a decir eso no sirve para eso, ¿no? Pero ustedes ya lo saben. Entonces, estamos tratando las terminales empalizadas con medicamentos o con cirugía. Toxina botulínica. Si vamos a parar una oscilación, necesitamos parar al menos los 4 rectos horizontales. Por lo tanto, yo le llamo toxina de 4. Para quitar la ola, vamos a inyectar los 4 rectos horizontales, no importa para dónde bata.
Si además tenemos una tortícolis, porque aquí reduce y la queremos pasar a la línea media, pues aumento la dosis de toxina en el lado de los efectores y le pongo menos toxina a los contrarios para que el ojo gire hacia acá y estoy tratando tanto el nistagmo aquietando el ojo como la tortícolis. Si tengo un estrabismo, entonces puedo aumentar la toxina en los rectos mediales y pongo toxina en los contrarios, menor toxina, para aquietar el nistagmo. Siempre trato los 4 rectos y favorezco más dosis donde lo necesito. Si voy a tratar un nistagmo vertical, como en este caso, entonces puedo ponerle a los 4 rectos. Recuerden que el movimiento ocular está realizado por los 6 músculos, ¿eh? No crean que movemos los ojos horizontalmente solo por el relajamiento del recto medial y el reforzamiento del lateral. Eso no es cierto. O sea, toda la unidad motora mueve el ojo hacia donde queremos. De manera que ante un nistagmo vertical podemos inyectar los horizontales y los rectos inferiores. ¿Por qué no los superiores? Porque se va a caer el párpado. Efecto de la cirugía de nistagmo. Si queremos un efecto mecánico, nuevamente podemos mover el punto nulo, reducir el visquito o tratar el estrabismo, pero además mejoramos la onda del nistagmo al cortar los músculos. Siempre hay que hacer debilitamiento y evitar los reforzamientos. Y cuando la tortícolis ya se estabilizó o el estrabismo ya lo traté y no tiene cambios. Cortar el tendón y volver a pegar en su sitio se llama entesiotomía. Es la técnica propuesta por Deloso y es para interrumpir las neuronas de la palizada. Entonces, no vayan a pensar que no sirve para nada. Es cortar el músculo y pegarlo en su sitio, ¿de acuerdo? Si tengo un nistagmo con convergencia, voy a hacer retroceso de bimediales, es obvio. Y hago Deloso o entesiotomía en los laterales. Si tengo un nistagmo con tortícolis hacia un lado, pues hago un Anderson, o sea, retro de los efectores más enteosotomía de los contrarios. Si tengo un nistagmo sin punto nulo, bate para todos lados, pues entonces corto y pego los 4 horizontales, entesiotomía de los 4 horizontales. Cirugía de 4 siempre, igual que toxina de 4, cirugía de 4. Aquí tenemos otro nene con nistagmo y vean ustedes después de la cirugía. Entonces, ahí están las posibilidades que ya explicamos. Si vamos a hacer una endotropia, además, retro de mediales, más TAN-R, o sea, tenotomía y reinserción de los laterales, entesiotomía o técnica de Deloso. Si tengo una exotropia, voy a hacer retro de laterales y el corte y pegar de los mediales. Es diferente cortar y pegar que retroinsertar, porque dicen, bueno, ya que estoy en el músculo contrario y que lo voy a pegar, ¿por qué no de una vez lo retroinserto? ¿No? Porque la retroinserción va a un tendón, no existe un tendón. En cambio, cuando ustedes cortan y pegan, vuelven a pegarlo en el tendón original. Está interrumpida la neurona, pero su tendón está allí. Y tiene un montón de diferencias en la fuerza, en la destrucción del músculo, en el proceso inflamatorio. Si ustedes retroinsertan, hace ustedes solamente cortan y pegan. O sea que no es lo mismo, ¿de acuerdo? Es mejor cortar y pegar que retroinsertar, a menos que necesiten retroinsertar. Entonces, 2 cosas generales para recordar. Voy a tratar el nistagmo rápido para mejorar la visión, o voy a tratar el nistagmo adquirido rápido para mejorar la oscilopsia. Y voy a usarme medicamentos, lentes de contacto, prismas, toxina botulínica, cirugía, gotas de acetazolamida, etcétera. Que las olas no te detengan, no puedes decir es que aquí no uso toxina, es que la toxina no sirve para el nistagmo, mejor cuando crezca, no hay cirugía para nistagmo, no hay medicamentos, la acetazolamida no sirve, está muy chiquito, no cede nistagmo, etcétera. El nistagmo nunca es normal, ni es pasajero, ni se quita cuando el niño madura. Es un signo de alarma siempre, adquirido o congénito. Obviamente hay niños con mayor vulnerabilidad o personas con mayor vulnerabilidad. La rehabilitación debe ser temprana y cada nistagmo es diferente. Cada caso debe estudiarse integralmente y usar las estrategias particulares. Para eso necesitamos conocer todas. ¿Ok?
Ola de Kanagawa. Por cierto, todos la tienen en su celular. Ahorita que no están pendientes de su celular, pero cuando lo vean, verán que ustedes también tienen su ola ahí guardada, es el water wave. Así que maravillosa. Se acordarán de la ola de nistagmo. Ok, chicos, con eso termino mi presentación. Espero que les haya, que le hayan entendido, que les haya gustado. Yo sé que de repente es mucha información, pero que básicamente es que ustedes recuerden cómo organizar su pensamiento si alguien les pregunta de nistagmo o si llega una persona con nistagmo, si es adquirido y tienen que pensar en un problema cerebral, en un tumor, en una esclerosis múltiple, si realmente es una persona que ya llega con repetición porque tiene un sistema, una lesión vestibular de repetición, o si está debutando un nene con nistagmo, por favor no se esperen. A los 3 meses, 4 meses, les van a llevar ya un niño con nistagmo y no pueden decir espérate a que esté más grandecito porque va a mejorar. Trátenlo. Siempre pregunten y rectifiquen, eso lo hacemos todos, chicos, todos, todos. Ante la duda, pregunten, no les funcionó bien el tratamiento, rectifiquen, evalúen, rectifiquen en cada persona y podrán ir avanzando en su conocimiento del manejo del nistagmo. Alberto, ya veo tu manita levantada, por favor, cuéntanos tus penas y preocupaciones. Dime, Alberto. Hola, hola. Hola, Muchas gracias. Bueno, primero, pues creo que estuvo bastante, pues buenísima la presentación. Y gracias. tengo una duda. Sí. Mencionó en el tratamiento que les iba a aplicar toxina botulínica. Vi un bebecito bastante pequeño, pero ¿qué tan pequeño es pequeño? O sea, Es ¿qué que tanto lo puedo? recuerda que al niño te lo pueden traer ya a los 4 meses con nistagmo. Tú puedes meter a un niño de 4 meses. Tú puedes meter a un niño de 6 meses. La toxina no va a actuar más que en el tendón que tú inyectes. No creas que le vas a hacer una lesión anafiláctica, cerebral, etcétera. En 30 años de manejo de toxina nunca he tenido ninguna alergia y nunca he tenido un evento eh, catastrófico, indeseable o algo. Recuerda además que para poner la toxina en un bebé solo necesitas una sedación superficial. Generalmente les ponen un piquetito de ketamina y les mascarillean con oxígeno, nada más. No necesitas una intubación. Y por supuesto, la recuperación es muy rápida y tú puedes empezar ya como a la semana, ver que ya se detuvo bastante el nistagmo, ya puedes refractarlo, ponerle los lentes, todo lo que sea necesario para ayudarle en el acompañamiento a la toxina botulínica. Muchísimas gracias, doctora. ¿De qué, Alberto? ¿Está Paulina levantando la mano? Luego Sí, Lisette. doctora. Dime, Buenas Paulina. noches. Buenas Muchas noches. gracias por su plática, muy interesante como siempre. Gracias, Paulina. Y mi duda es, em, ¿hay alguna situación que usted de plano prefiera esperarse a tratar el nixtammus o que de plano no lo prefiera tratar o de primera instancia siempre los trata a todos? Siempre los trato a todos, hombre, si es una persona. Mira, supongamos que tienes mucho miedo que sea un chico con un tumor cerebral porque además le estás viendo un papiledema. Obviamente que no le vas a tratar el nistagmo, lo vas a mandar rápidamente al oncólogo, al neurólogo, al que sea según lo que estás viendo. El nistagmo es lo de menos, ¿verdad? Si tienes una persona con una fiebre, si tienes un ataque viral y hay un nistagmo, no es momento porque primero vas a tratar la enfermedad. Pero si tienes una persona que te dice, estoy debutando con nistagmo porque tengo una lesión vestibular, no tiene ningún sentido que te esperes, ¿verdad? Si es un chavo con esclerosis múltiple y apenas vas a establecer el diagnóstico o son recaídas y ya se conoce, es muy fácil mandarle gotas de acetazolamida para empezar o de brinzolamida. Luego puedes pasar a la toxina en el momento en que la confianza te lo permita y en los adquiridos casi nunca llegas a una cirugía, en los congénitos sí. O sea que realmente, ¿qué te diría yo? Que no voy a iniciar tratamiento cuando la causa es mucho más importante en el sentido de un proceso infeccioso o en el sentido de un riesgo de vida. Ah, muy bien, muchas gracias, doctora. ¿De qué, Paulita? Lisette. Hola, Lisette.
Hola, buenas noches, doctora. Muchísimas gracias por su magnífica clase. Gracias. Mi duda es sencilla en cuanto a la cirugía de la tenotomía, de 4 músculos. La duda es si se pueden hacer los 4 músculos en una misma cirugía, o sea, si se pueden cortar los 4 músculos en una cirugía, si no hay riesgo para el segmento anterior. Y bueno, básicamente es eso. Gracias, Lisette, muy buena pregunta. No hay riesgo porque recuerda que estás tocando 2 de cada ojo, 2 horizontales de cada ojo, por eso son 4 rectos horizontales, y estás dejando los verticales sin tocar, entonces no hay riesgo de isquemia del segmento anterior. Si tú dijeras, y si le hago cirugía a un nistagmo vertical y quiero operar los 4 horizontales y además los rectos inferiores, aún así no hay riesgo porque tienes el recto superior mandando irrigación. Eso es raro que tengas que hacer 3 músculos en cada ojo. Lo más común es que tengas que hacer 2. 2 horizontales, por eso son 4. No piensen que son los 4 rectos de un ojo, ¿no? Y en los niños que hacen tortícolis así, pues tienes que hacer los rectos superiores. En los niños que hacen tortícolis contraria, tienes que hacer retro de los rectos inferiores. Si hubiera un movimiento amplísimo, y es cuando a lo mejor podrías decir, ¿y qué tal que le hago 3 músculos a cada ojo, 2 horizontales más un inferior para que reduzca mucho la oscilación? Sí puede ser en un congénito y obviamente con mucho cuidado, o podrías irte a los más importantes y después en unos meses agregar los otros. ¿Ok? Ok, sí, yo creo que ya había entendido mal, doctora. Muchísimas gracias. Y qué bueno que lo mencionaste, Lisette. Cirugía de 4 no es de los 4 rectos en el mismo ojo, es de los 4 horizontales, ¿no? 2 rectos horizontales, o sea, lateral y medial de un ojo, lateral y medial del otro ojo. Alexa. Hola doctora, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, Alexa. Muchísimas gracias por toda esta plática. Gracias. Mire, justo el día de hoy, como coincidencia, en la mañana, acá en Guatemala tuvimos un caso de una chica de 24 años con un nistagmo congénito. El papá menciona que toda la vida lo ha tenido. Okay. Su visión era muy baja, estaba en 20/800. Pobre. Sí, la verdad es que no. Le quería preguntar a usted qué conducta tendría con este tipo de pacientes, pues que realmente son pacientes que están lejos de nosotros, tardan mucho en venir. ¿Cuál sería en este caso su opinión? Alexa es una persona súper mayor, definitivamente operarla. Si es una persona que aunque tenga un 20/400, supón que no mejorara del 20/400, seguramente va a ser un 20/400 con mejor calidad. Eso ya es muchísimo para un paciente con nistagmo. Y si además vas a operarle y tiene un estrabismo, puedes hacer diferencias en tus músculos que vas a operar. Supongamos que tuviera una exotropia, entonces le haces retro de los laterales y le cortas y pegas, técnica de Deloso, a los mediales. Entonces tú ya tienes los 4 horizontales operados, vas a tratarle el estrabismo, va a reducir la oscilación y permite que le pongas lentes. Y a lo mejor tienes una mejor visión. Y eso ya me pasó a mí en un chico albinótico, ni siquiera totalmente sano, que veía como cuentadedos, lo operé, llegó como a los 11 años conmigo, y de cuentadedos al día siguiente estaba viendo 20/70. Es increíble, por eso nunca tenemos que decir un no absoluto a nadie, o sea, siempre hay la posibilidad de tratarlos, o sea que a esta chica que me platicas le puedes proponer cirugía y después de la cirugía seguramente podrás graduarla mejor. Ok, ¿Está bien? doctora, algo que se me olvidó mencionar, Sí. a la exploración en retina nos encontramos con datos de lo que parecería una retinosis pigmentaria. Ok. Obviamente, bueno, pues creo que ahí se complica un poco más, pero aún así, en este caso, usted de primera intención haría cirugía y partir de ahí. Depende cómo esté. Si tienes una oscilación espantosa, terrible, es muy incapacitante, aún con la retinosis pigmentaria no le vas a hacer ningún daño a la retina, le mejoraría el nistagmo. Una cosa que podrías probar si es una persona
que puede volver. Si no puede volver, pues lo mejor es que la operes, pero si puede volver, a lo mejor puedes ensayar con toxina, pararle un poco la oscilación, y si ella está mejor y puede fijar la vista, que no sabes cuánto le va a tardar, pero mejor que la tengas rehabilitada, porque vas a pensar que ya, si se va a quedar ciega, ya para qué hacerle algo. Me parece muy cruel pensar así. Entonces, pienso que es una muy buena prueba que le pongas toxina, y ahí ya puedes tomar decisiones. Si está muy contenta con el resultado de la toxina porque oscila menos, también le puedes mandar, ya viste que le puedes mandar acetazolamida o brinzolamida en gotas 3 veces al día, una gota 3 veces al día, al menos 2, puede ser la de la mañana y la del mediodía. Y entonces tú le vas preguntando qué es lo que prefiere. ¿Está bien? Muy bien, doctora, muchísimas gracias. Suerte. Entonces, una última pregunta. Sí. ¿Podría comenzar con esta paciente, si es que se decide hacer esa prueba con toxina, comenzar con brinzolamida y tal vez también con gabapentina? Yo creo que si es congénita, la gabapentina no le va a funcionar mucho. Yo le pondría toxina y le mandaría gotas. Perfecto. Entonces, asociaría la brinzolamida con la toxina, y en cuanto esté un poco quieta, pon tú que a la semana ya está quieta, le pondría lentes. Ok, muy bien. Ujú. Muchísimas gracias, También doctora. te queda la opción, pero ya sé que luego son personas muy pobres, que mejore con lente de contacto, porque recuerda que el lente de contacto en algunas personas puede aquietar el nistagmo. Ok, Ujú. ok, muy bien. Que puedes Bueno, ir un paso a la vez. perfecto. Muchas gracias, doctora. ¿No de qué, Alexa? Kaylin, Hola, doctora, buenas noches. Pues primero Hola. felicitarla, muy bonita y interesante clase. Muchas gracias por tomarse su tiempo. Mi pregunta es, bueno, usted menciona que lo ideal es comenzar con el tratamiento médico antes del quirúrgico, ¿verdad? sí, Entonces, ¿cuánto tiempo más o menos considera el prudente para pues avanzar al siguiente paso en caso de que no miremos resultados con el tratamiento médico? ok, entonces vamos a decirlo de manera muy general. Si es un nistagmo adquirido, prácticamente no vas a llegar a tratamiento quirúrgico, ¿no? Vas a estar con tratamiento médico siempre porque hay una enfermedad de base. Si Ujú. es un nistagmo congénito, entonces depende de la edad a la que te llegue el niño. Si tú tienes un niño, por fortuna, ya a los 6 meses, no lo quieres operar porque quieres esperar el punto nulo si aparece al año y medio, 2 años. De manera que todo ese tiempo tienes la oportunidad de hacer tratamientos no quirúrgicos. Pero si te llega un caso como en el de Alexa, que la chava ya tiene 24 años, pues a lo mejor como para qué le metes tratamientos medicamentosos si le quieres operar. Bueno, esa chica tiene retinosis, pero si no fuera el caso y la persona ya está grande, es un chico que te llega, no sé, de 10 años, pues ya no le pones toxina, ya mejor lo operas. Entonces, fíjate cómo dependiendo de la edad y ante quién estés, cuando decidas cuándo tratamiento medicamentoso y cuándo tratamiento quirúrgico. Ok, muchas gracias. ¿De qué, Kaylin? ¿Alguien más tiene preguntitas por allí? Hola, yo tengo una pregunta. A ver. La técnica del oso vuelve a recuperarse la misma frecuencia en algún momento del nistagmo, o sea, ¿qué tanto tiempo te da si la tienes que volver a hacer y si se puede volver a hacer, cuántas veces se puede volver a hacer? Es una súper buena pregunta. Mira, yo pienso que la técnica del oso tiene la gran ventaja de que rehabilites inmediatamente un paciente. O sea que al estar quieto, sí se va a recuperar el tendón, sí va a volver a jalar el ojo, ¿eh? Probablemente ya no igual, que eso es lo que dicen los pacientes. Y uno dice, ya está otra vez el nistagmo, míralo, está casi igual. Ellos lo perciben diferente porque en ese tiempo de quietud aprendieron a fijar mejor. Es el momento súper importante de aprovechar absolutamente todo. Hacer tu mejor graduación, probarle lente de contacto, probarle las gotas, que no regrese la oscilación enseguida, para que cuando el chico regrese a oscilar, hayas aprovechado toda esa mejoría de su capacidad visual. Entonces, creo que esa es la ventaja de cortar y pegar. ¿Cuándo repetirla? Repetirla no tiene problema porque te vas a encontrar el tendón en el sitio donde lo dejaste, o sea, el músculo está en el sitio donde lo dejaste. Probablemente, si pasa que ocurre una enfermedad adquirida, probablemente si
No, no es cierto, porque depende de qué enfermedad. Probablemente si se desarrolló un estrabismo porque debilitaste excesivamente los rectos mediales, ¿no? Por ejemplo, el chavo tenía una endotropia, le hiciste una retro de mediales y del oso de laterales. Y resulta que se te fue a gran exotropia. Ah, bueno, pues entonces a lo mejor vas a hacer, donde hiciste del oso, vas a hacer retro de laterales y vas a volver a cortar los mediales o vas a ir por los mediales para avanzarlos. El del oso lo puedes repetir las veces que quieras. De verdad, chicos, es una técnica que me encanta. Y que la critican la gente que no la ha hecho porque dicen, es una bobada. ¿Cómo vas a cortar el músculo y volverlo a pegar en su sitio? A ver, si me entiendes, ¿cuál es la diferencia con que lo retroinsertes unos milímetros a un área en donde no hay tendón? De manera que tiene una indicación muy precisa esta técnica de cortar y pegar, y es una maravilla, digo yo, para acompañar la reducción de la oscilación cuando además vas a operar una tortícolis y vas a hacer un Anderson, etcétera. En los libros ustedes van a ver que el Anderson es el debilitamiento de los efectores para el manejo de la tortícolis y que Kestenbaum sugirió que además del lado contrario se cortaran los contrarios para reforzarlos, lo cual probablemente favorezca que ahora el nistagmo empeore hacia ese lado. Por eso, por regla general, no se hace reforzamiento de músculos. Entonces, para no reforzarlos, pero no dejarlos intactos, al Anderson se le puede acompañar de la técnica de Del Oso, ¿ok? Y la técnica de Goto, que también la van a encontrar en los libros, es la retro de los 4 horizontales. Entonces, como tampoco mejoró importantemente los nistagmos, esas técnicas se han ido abandonando. También se hicieron miotomías, en fin, y más o menos se va uno quedando con las técnicas en las que en tu mano funciona mejor. Súper, muchas gracias. Thank you. Chicos, ¿ya están listísimos para tratar cualquier nistagmo? A ver, una recomendación. Es verdad que nos da mucho miedo empezar con neuromoduladores. Ayúdense siempre con sus médicos, sus neuropediatras, sus neurólogos, ¿vale? Si ustedes ven un nistagmo en un niño de 3 años y está oscilando horrible, ustedes quieren mandarle memantina, ¿eh? Entonces pídanle al neuropediatra que le dosifique la memantina y que lo cuide. El neuropediatra no le tiene miedo a la memantina, ¿de acuerdo? Entonces ustedes se sienten protegidos que han cumplido con todo. Y a mí a veces me dicen en los congresos, es que eso es manejo del neurólogo. No, eso es manejo del oftalmólogo. Y a mí me impresiona mucho que en un congreso internacional de nistagmo, que me encantó, era en honor de John, no era John Lee. Ya se me olvidó el honor. Este congreso tenía, ¿qué les puedo decir? 100 otorrinos y 2 oftalmólogos. Es como en la ambliopía. Cuando uno deja el espacio vacío, otro lo toma. ¿Ok? Laura, dime, Laura. Hola, doctora, perdón, ya por último, muchas gracias por su tiempo. Nada más una última pregunta. En cuanto al tratamiento con prismas, digamos, en la actualidad, ¿qué tanto estaría considerado, digo, teniendo todo lo demás que ya vimos con usted, el tratamiento farmacológico, la cirugía, digamos, qué tanto podría considerarlo usted, tanto en su práctica como nosotros considerarlo también para nuestra práctica y el examen de consejo? ¿Qué tanto tratamiento? ¿Cómo fue? Con prismas. El prisma, sí es cierto. Y también puede venir en el examen del consejo. Mira, el prisma, recuerda que en el prisma, en cualquier tratamiento con prisma, incluyendo para estrabismo, no estás modificando el cuadro del paciente, estás modificando la dirección de la imagen. ¿De acuerdo? Entonces, cuando me dicen, es que le estoy tratando el estrabismo con prismas, no es cierto. Le estás perpetuando una contractura muscular si no pasas a otra cosa y le estás poniendo prisma.
Entonces, el prisma yo lo uso en algún paciente que me quedó un residual y quiero favorecer la ortoposición, la binocularidad y luego trataré de retirarlo. Si tú tienes un paciente con nistagmo en convergencia, entonces puedes poner prismas con base afuera, como si fuera una endotropia, pues un poquito para dirigir la imagen más derecha y que en especial no esté haciendo gran tortícolis. Si tú tienes un nistagmo con mirada lateral, con punto nulo en mirada lateral, se llaman prismas gemelos. Tú pones aquí un prisma para acá y un prisma para acá. Supongamos que la mirada es así y este ojo está en exo, ¿verdad? Entonces tú vas a poner un prisma con base nasal y en el lado contrario está en endo, ¿verdad? Entonces aquí vas a poner un prisma con base temporal. Por eso se llaman prismas gemelos. Y lo único que haces es que la imagen se la vas a traer al paciente más acá. Son muy útiles cuando tienes un niño con un tumor. Entonces, a lo mejor le pones toxina, pero a lo mejor le dejas unos prismas para que esté más cómodo. Un niño bajo tratamiento con cáncer, un adulto, etcétera. Por supuesto que se vale poner prismas, siempre y cuando sepas cuál es la indicación. No es igual que tú le des tratamiento a un nistagmo con cirugía, que va más un poco a la causa, o con medicamentos que van un poco más a la causa, a que solamente le muevas las imágenes con un prisma. ¿Sí, Laura? Ok, doctora, perfecto. Entonces, si en el examen del consejo dijera, nistagmo con posición en convergencia, en endotropia, bla, 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 y no te dan otra opción más que diga prismas de base temporal, eso tienes que poner. Si te dijera paciente que tiene un tumor cerebral, un trauma craneal, bla, 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 con un nistagmo con mirada en punto nulo, mirada a la derecha, entonces tú pones prismas gemelos. Ok, Sí, no te perfecto. dio otra opción en las respuestas, ¿de acuerdo? De acuerdo. Muchas gracias, doctora. Ok. Kaylin, ¿por qué me pusiste una carita triste? ¿Qué pasó? ¿Estás por ahí, Kaylin? ¿Por qué tienes una carita triste? No, no, doctora, era porque habían escrito que tenía que bajar la mano porque ya no alcanzaba a preguntar. Ah, Pero ya nos cansamos. Ok, bueno, muy bien. no, no. Entonces, si quieren, ya puedo terminar para que se vayan a descansar. Bueno, chicos, seguramente que van a ir teniendo más experiencia conforme vayan manejando a sus pacientes. Y recuerden que mañana tenemos paralíticos. Miren, algunas cosas que son de información integral, como el hecho de que ustedes conozcan los núcleos del tallo, para mí es muy importante y de estarlo repitiendo ya no se les olvidará prepósitos hipogloso, ¿no? Entonces, mañana que vamos a ver oftalmoplegias, vamos a volvernos a meter a núcleos del tallo y verán que de repetirlos ya no se les hace difícil y ustedes tendrán una mejor idea, una mejor integración de cuando ven una parálisis o una oftalmoplegia, no perderse, no se angustien. Siempre pueden llegar a un diagnóstico y, por supuesto, mucho menos confundir un tercero con un cuarto, una torsión con un vertical, un parinó, Esto, siempre les digo las cosas que podemos criticar de los libros, me encantan. Parálisis doble de elevadores, eso no existe. Entonces, mañana lo vamos a ver para que ustedes tengan más claridad en su pensamiento, más organización neurológica y puedan decir, esto es una oftalmoplegia de tal tipo y esto es una parálisis de tal tipo y no se hagan líos, ¿vale? Entonces, con mucho gusto, nos vemos mañana y pues encantada de seguir con ustedes. ¿Está bien? Que estén muy bien, descansen. Cuando quieran, lean ese temita de nistagmo y seguimos mañana. Los veo mañana, chicos. Hasta luego. Gracias, doctora. Buenas Gracias, buenas noches. Gracias, doctora. Gracias. Doctora, Que buenas estén muy Gracias, bien. doctora. Bye, bye, Terumi, bye. Que estén muy bien todos, ¿eh? Bye, Alfredo. Bye, Andy. Bye, Bye, doctora. Esther. Bye, Kaylin. Hola, Que excelente estén muy clase, bien. muchas gracias. Gracias. Hasta luego. Gracias, doctora. Gracias. Bye.